Bienvenidos y bienvenidas a este podcast dedicado a reflexionar sobre el desarrollo educativo y pedagógico a lo largo de la historia y cómo esto nos ayuda a comprender y a cuestionarnos acerca de las dinámicas actuales que se presentan en las instituciones educativas y en nuestra sociedad. Mi nombre es María del Pilar Abril Álvarez y el día de hoy tenemos como invitado especial a la docente Jacqueline Cuesta del área de Ciencias Sociales. Junto con ella, en los próximos minutos vamos a hacer un recorrido que nos permita mirar el pasado para pensar en el presente. La educación en la antigüedad. Desde la antigüedad hasta el día de hoy, la educación ha evolucionado y nos ha enseñado la forma de aprender. En la antigua Grecia, la educación se encargó de impulsar la esencia del ser humano, propendiendo ciudadanos libres y buenos, marcando así la diferencia entre el tradicionalismo educativo al humanismo. Esparta, por su parte, era pura disciplina y fuerza, mientras que Atenas le daba más importancia a la filosofía, el arte y pensar por uno mismo. Un aporte muy significativo de esta época fue el diálogo socrático, que consistía en hacer preguntas para que las personas pudieran llegar al conocimiento. La influencia de esta práctica se hace evidente en la pedagogía crítica, pues como lo señala Maldonado, es una primera aproximación a la pedagogía, ya que invita a reflexionar, a dudar y a reconocer que el saber no se transmite de manera pasiva, sino que se construye en interacción con otros. En la antigua Roma, la educación era más una preparación para la vida. Se enfocaba en cosas prácticas como la política y el derecho. Las niñas eran iniciadas en tareas domésticas, mientras los niños asistían a la escuela y el maestro era el dueño del saber. Licenciada Jacqueline, desde su experiencia en ciencias sociales, ¿cómo cree que los antecedentes históricos de la educación siguen influyendo en nuestras aulas actuales? Pues yo considero que cuando miramos hacia atrás, vemos que gran parte de la escuela que conocemos proviene de los modelos heredados de la revolución industrial, horarios rígidos, filas, uniformidad, exámenes estandarizados. Ese legado todavía marca nuestras prácticas, privilegiando muchas veces la memorización, el pensamiento crítico, pero el reconocimiento nos da la posibilidad de cuestionarlo, de abrir un espacio a nuevas formas de enseñanza, un poco más inclusivas, más participativas y más acordes a las necesidades del presente. La educación en la modernidad. Un cambio de gran relevancia que tuvo la educación se presentó durante el Renacimiento, cuando la gente se interesó más por el ser humano que por las ideas de la antigüedad. Se empezó a dar más importancia a las artes, la ciencia y a que cada persona pudiera desarrollarse. Ya no solo era aprender las cosas de memoria, sino entenderlas y disfrutarlas. En esta época se destaca Juan Amos Comenius, conocido como el padre de la didáctica actual, quien propone en su obra insignia la idea de enseñar todo a todos, paso a paso y fácil de aprender. Su idea de no dejar nadie atrás abre el camino a una enseñanza más democrática. Más adelante, con el desarrollo de la Ilustración en el siglo XVIII, la educación se transforma dejando de un lado la influencia de movimientos tradicionales religiosos y proponiendo en cambio los conocimientos útiles de determinadas disciplinas experimentales, consolidando así a la educación como un derecho universal, capaz de formar ciudadanos que piensan críticamente y transforman la sociedad. En este sentido, podemos decir que desde las charlas de Sócrates hasta las ideas de la Ilustración, la educación siempre ha buscado no solo enseñar, sino también hacer que la gente piense por sí misma y se convierta en ciudadanos capaces de cambiar el mundo. Hoy, el impacto de esos cambios persiste, pero los tiempos actuales traen nuevos retos: la adopción crítica de las tecnologías digitales, la educación inclusiva para distintas comunidades, formación en ciudadanía global y medio ambiente y, sobre todo, fomentar el pensamiento crítico en un mundo inundado de información. La escuela de hoy, al igual que en el Renacimiento y la Ilustración, ha de ser un lugar de libertad, de reflexión y de cambio social. Licenciada, ¿considera usted que la escuela es un espacio de transformación social?
¿Cómo ha vivido esta dimensión crítica en su práctica pedagógica? Sin duda, la escuela transforma, ya que no solo transmite conocimientos, sino que moldea actitudes y valores. Yo he visto que cuando hay un debate en clase, hay un proyecto comunitario o incluso la resolución de un conflicto, también la manera en que los estudiantes entienden a sí mismos y a los demás. La escuela es un laboratorio de ciudadanía y cada experiencia se convierte en una oportunidad para transformar sujetos críticos y comprometidos con su entorno. La pedagogía crítica y la sociedad. La pedagogía crítica indaga el por qué y para qué de la educación. ¿Qué significa enseñar? ¿Repetir contenidos o invitar a cuestionar lo que parece dado? De esta forma, la educación nos enseña a dejar a un lado la transmisión de conocimientos para convertirse en un pilar fundamental en la transformación social. Como lo afirma Pérez, en circunstancias de desigualdad, pobreza, injusticia, tal como se dieron en Colombia en la época de los 60, el pensamiento crítico aportó a la libertad, formando sujetos capaces de transformar la sociedad. De modo que la educación nos llama a cuestionar las estructuras de poder, a entender que el conocimiento nunca es neutral, nos permite identificar la diferencia y reconocerme en el otro, en donde el maestro se convierte en una guía para que el estudiante se cuestione, reflexione y forme sus propias opiniones, reconociendo de esta forma las injusticias y a pensar en posibles soluciones, aprovechando la riqueza que puede brindar la diversidad. Licenciada, teniendo en cuenta su experiencia, ¿de qué manera las prácticas interculturales pueden ayudar a mejorar la convivencia escolar en un contexto tan diverso como el nuestro? La respuesta es clara. La interculturalidad permite que pasemos de coexistir a convivir. Cuando la escuela se convierte en un espacio donde todas las identidades culturales se reconocen y se valoran, los prejuicios se rompen y la empatía crece. En ese proceso, los conflictos se reducen y la comunidad educativa aprende a verse como un colectivo enriquecido por la diferencia. Retos actuales. El mundo está en un proceso continuo de cambio, cada día más acelerado, causado por diferentes factores como la globalización, la era digital, el intercambio sociocultural, y aún así los procesos de enseñanza en nuestras regiones predominan la misma forma de enseñar tradicional. De esta manera es importante que en las escuelas se implementen las tecnologías como una herramienta que ayude al ser humano a pensar, reflexionar y transformar su realidad. Otro reto importante es el gran intercambio cultural provocado por la cercanía de redes sociales y por la movilización de la población de una región o país a otro en busca de nuevas oportunidades. De igual forma, el aumento del reconocimiento de dificultades y discapacidades en el aprendizaje, lo que hace que la educación se cuestione en las prácticas pedagógicas que lleva a cabo. ¿Se está formando individuos capaces de leer su entorno y transformarlo? No podemos dejar a un lado las problemáticas políticas, sociales y ambientales generadas por la avaricia del ser humano, de querer pasar por encima del otro con tal de alcanzar sus objetivos, trayendo como consecuencia violencia, contaminación ambiental y abriendo cada día más la brecha de desigualdad social. Toda vez que se identifique la problemática, es allí donde la educación juega un papel importante, generando planes de impacto que contrarresten la degradación social. Para concluir, los retos de la educación contemporánea implican no solo desafíos curriculares, sino también éticos y sociales, como educar para la justicia, la equidad y la libertad. Porque, como nos recuerda la pedagogía crítica, la escuela no es un espacio neutro, es un lugar de encuentro, de diálogo y de transformación. La educación sigue siendo y seguirá siendo la llave para un futuro más humano, más justo y más solidario. Y para finalizar, frente a estos retos,
¿Qué propuesta considera importante para fortalecer la convivencia escolar desde el área de ciencias sociales? Creo que hay 3 claves fundamentales. Primero, fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, que cuestionen prejuicios y valoren la diversidad. Segundo, yo pienso que hay que impulsar el aprendizaje colaborativo, porque convivir también significa aprender a construir juntos. Y tercero, vincular la escuela con la comunidad, llevando los valores de respeto, de solidaridad, más allá de las paredes del aula. Las ciencias sociales son un puente entre el conocimiento y la vida cotidiana, y desde allí podemos sembrar una convivencia más justa. Muchas gracias, licenciada. Entonces podemos concluir que a lo largo de la historia, desde Grecia y Roma hasta los retos del presente, la educación se ha encargado por algo más que transmitir saberes. Con el transcurso del tiempo ha implementado el diálogo, la reflexión, el análisis crítico del contexto y sobre todo la posibilidad de ser un actor transformador de la sociedad, brindando una esperanza de solución a las problemáticas del entorno. De modo que la educación se convierte en algo esencial al brindar nuevos horizontes cargados de libertad, justicia e igualdad. La escuela continúa siendo hoy el lugar social donde se cultiva la posibilidad de un futuro diferente, ya que educar es y siempre será una profunda expresión de confianza en la humanidad. Y en esa confianza radica la auténtica potencia de la educación. Gracias a ustedes, muy amables. Dios les bendiga.